Buenas noches, que Dios les bendiga muy ricamente. Amén. Dice, si me escuchas, para mí verdad es un privilegio estar con ustedes en este hermoso ministerio, ¿verdad? Que es una página que el Señor nos ha regalado a mi hermana, mi persona. Amén, llamado Lumbrera a mi camino. Si usted no se ha suscrito todavía a la página, ¿verdad? Usted está a tiempo para que usted pueda, ¿verdad?, estar con nosotros, ¿verdad?, acompañándonos en esta hermosa página, ¿verdad?, en la cual también se comparten devocionales, enseñanzas, ministraciones de otros, también de otros predicadores. Amén. Así que le damos gracias, ¿verdad?, al Señor por ese privilegio, ¿verdad?, de que Él nos da a nosotros de poder compartir la palabra del Señor, ya que la Biblia nos enseña a nosotros que debemos predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Así que quiero, ¿verdad?, saludarle de la distancia hacia Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, África, hasta lo último de la tierra. Amén. Y saludar a aquellos que también lo van a ver en diferido. Así que si usted no está conectado, conéctese, porque hoy, Tatiana, vamos a continuar, amén, hablando sobre el libro de los Romanos. Estamos en el capítulo 2, ¿verdad? El versículo 17 en adelante, para entrar entonces al tercer capítulo. ¿Pero qué te parece, Tatiana? Gloria al Señor, pues estamos contentas de estar nuevamente con ustedes para continuar este suculento, delicioso estudio de la palabra del Señor, esta vez con el tema del libro de Romanos. Vamos por el capítulo 2. La semana antepasada, ¿verdad? Esto estuvo poderoso, tremendo, todo lo que Dios nos ha estado hablando a través de su palabra, y debemos estar hoy a la expectativa de lo que Dios seguramente nos hablará a través del libro de Romanos. Así que si usted está allí, alístese los cinturones, amárrese los cinturones, y que vamos a despegar. Amén. Entonces comparta, como dice mi hermana, comparta esta transmisión, que sabemos que va a ser de gran bendición para todos nosotros. Sí, estamos entonces por iniciar este tiempo con la palabra del Señor, y no queremos iniciar sin presentar este momento delante de la presencia del Señor. Le voy a pedir a mi hermana Mirna que inicie este tiempo orando, presentando. Vamos a presentar este tiempo. Amén. Padre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, Señor. Te pedimos que seas tomando control, Señor, de la enseñanza que vamos a estar hablando, Señor, Romano 2, del versículo 17 en adelante, y que ahí entra un poco con el capítulo 3. Pedimos sabiduría, conocimiento y entendimiento de tu palabra, y que seas tú glorificando de antemano, Señor, que las almas puedan llegar, que los hermanos puedan llegar, que puedan compartir, y podamos juntos estudiar la palabra del Señor. Acá reprendemos todo espíritu contrario, todo lo que no proviene de ti, Señor, todo lo que está infiltrado, Señor, sácalos, échalos fuera, Señor, en el nombre de Jesús, y que sea esta plataforma, es una plataforma donde muchos puedan ver tu gloria, donde muchos puedan ser edificados, sanados, transformados, sus vidas, sus mentes puedan ser abiertas, Señor, sus oídos, sus ojos, Señor, ante tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, porque dice tu palabra, Señor, que tu pueblo perece por falta de conocimiento, Padre de la gloria de la palabra de Dios, y es por eso que nosotros, Señor, estamos tomando un tiempo para poder estudiar la palabra, Señor, a fin de que muchos sean edificados, Señor, y sean transformados a través de esta palabra, Señor. De antemano te lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Toma control del wifi, de la internet y la electricidad. Todo te lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Así que, Tatiana. Amén. Entonces continuamos, estamos en el capítulo 2, habíamos quedado en el versículo 17. Si usted quiere ver o escuchar qué pasó del versículo 1 hasta el versículo 16, yo le animo a buscar este estudio allí
en Facebook, que todavía está, y también en Lumbrera, Mi Camino, Pan de Vida en YouTube. Le quiero invitar también a que usted pues se suscriba a nuestra página de YouTube. Página de YouTube. Así que entonces, sin más, vamos a estar dando inicio y vamos a comenzar desde el versículo 17. Avanzamos. Romanos 2:17. Los judíos de la ley. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorificas en Dios. Y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Confía en que eres guía de los cielos, luz de lo que está en tinieblas, instructor en locos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se adultera fruta, tú que dices que no se adultera, tú que abominas los ídolos con ese sacrificio. Tú que aplicaste de la ley con infracción de la ley de honras a Dios, porque como está escrito el nombre de Dios infraccionado por los gentiles por causa de nosotros. Pues es verdad, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardan la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y pues el incircunciso guardar la ordenanza de la ley no será tenida, su incircuncisión como circuncisión, y específicamente incircuncidado o incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión es transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en sí, no en letra, la alabanza del cual no vienen los hombres, sino de Dios. Eso es tremendo, Mirna, porque en los primeros versículos del capítulo 2, Pablo está hablando del justo juicio de Dios, del juicio que de seguro viene sobre cada ser humano, sobre judíos y gentiles, sobre aquellos que conocían la ley y aquellos que no la conocían, que aquellos que no la conocían iban a ser juzgados por su conciencia y por lo que Dios les revela a través de las cosas creadas, ¿verdad? Y de esa conciencia que Dios ha puesto en todo y en cada ser humano. Sin embargo, ahora en el versículo 17, Pablo se dirige directamente a los religiosos, porque este mundo está conformado por personas religiosas y personas que están en este sistema mundano. Existen estos dos tipos de personas, aparte, ¿verdad?, de los verdaderos cristianos. Existen estas dos tipos de personas. Yo siempre he dicho que antes de Cristo existía la religión, lo religioso, el intento del hombre de buscar a Dios, de agradar a Dios, de hacer cosas para tratar de acercarse a Dios, y el otro grupo de personas que no les importa con Dios ni las cosas de Dios. Entonces, aquí el apóstol Pablo habló primero sobre un grupo de personas que está ajeno a Dios y en pecado, pero ahora se dirige a los religiosos, se dirige a las personas que en este caso, refiriéndose a los judíos, tenían conocimiento de la ley de Dios. Él dice, aquí que tú tienes el sobrenombre de judío, o sea, tú te llamas a ti mismo judío. Ustedes saben que la palabra judío viene de Judá, de la tribu de Judá, y así se llamó a la mayoría del pueblo del Señor, el reino del sur, ¿verdad?, que era mayoritariamente conformado por la tribu de Judá. Entonces tomaron el nombre de judíos, que tiene que ver con la alabanza a Dios, que tiene que ver con la adoración a Dios. Así que Pablo dice, mira, ustedes tienen el sobrenombre de judíos, de adoradores de Dios, de conocedores de Dios,
ustedes se apoyan en la ley y ustedes se jactan y se glorían de que a ustedes les fue dada la ley, a ustedes les fue dada a conocer, a revelar la voluntad de Dios y conoce su voluntad. Ustedes se jactan de que ustedes saben quién es Dios, que ustedes conocen la voluntad de Dios y que ustedes han sido instruidos por la ley y que por la ley aprueban lo mejor. O sea, se jactan de que ustedes conocen la voluntad de Dios y que instruidos por la ley, o sea, guiados por la ley, ustedes aprueban lo mejor. Yo me viene a la mente cuando el hombre que era ciego fue sanado y entonces fue llevado a la sinagoga y ellos lo interrogan y el hombre le dice, bueno, ustedes dicen que es pecador, si es pecador yo no sé, pero nunca se había oído antes de que un pecador le abriera los ojos a los ciegos. Y ellos le dicen, pero es que tú naciste de todo en pecado. O sea, ellos se jactaban de que ellos tenían una posición más alta que los demás del pueblo de Dios y aún de los gentiles, y creían que ellos estaban en una posición que no los hacía, entre comillas, completamente pecadores. Ellos decían, tú naciste de todo en pecado. O sea, significa que ellos se consideraban que ellos no habían nacido del todo en pecado. Y Pablo se dirige a ellos porque Pablo fue uno de ellos. Pablo fue un fariseo. Pablo era uno que se jactaba en el conocimiento de la ley y el conocimiento de la palabra de Dios. Pero dice la palabra, las escrituras, que Pablo dio todas estas cosas por basura, por el conocimiento del Hijo de Dios. Y dice, y confías en que eres guía de los ciegos, que eres luz de los que están en tinieblas. O sea, ellos eran maestros, se consideraban maestros que instruían al resto del pueblo en lo que era la Torá, lo que era las sagradas escrituras dejadas de parte de Dios. Ustedes se consideran que son instructores de los indoctos, de aquellos que no conocen, que ustedes son maestros de niños, ¿verdad? Formadores de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y la verdad. O sea, ellos se jactaban, ellos tenían a la ley casi como que su Dios, como su modo de salvación, como la forma como ellos podían pues llegar a Dios y agradar a Dios. Ellos lo tenían así, que tienen a la ley como forma de ciencia, o sea, de conocimiento y de verdad. Y es que Dios le dio las leyes al pueblo judío y la ley es verdadera. La palabra de Dios dice que la ley es espiritual, la ley es verdad y nos abre el conocimiento hacia lo que es lo recto y lo correcto ante los ojos de Dios. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Entonces Pablo está hablando de un peligro, porque nosotros podemos enseñar a otro y no enseñarnos a nosotros mismos. Nosotros podemos hablar a otro y no hablarnos a nosotros mismos. Ellos eran así, ellos enseñaban la palabra de Dios. Habíamos dicho en la clase pasada que estábamos leyendo que el Señor decía, mira, hagan todo lo que ellos digan, todo lo que ellos les enseñen, háganlo ustedes, pero no hagan lo que ellos hacen porque ellos dicen, pero no hacen. Entonces, aquí Pablo le está diciendo, tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas a otros que no ha de hurtar, hurtas. Entonces aquí Pablo está advirtiéndonos de un peligro. No solamente se está dirigiendo a los fariseos, sino a todos aquellos que tenemos conocimiento de la palabra, a todos los que predicamos la palabra de Dios, a todos los que enseñamos la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios nos está exhortando de que nosotros no podemos enseñar ni predicar a otros y hacer lo mismo que enseñamos a los demás no hacer.
Yo no te puedo decir a ti que la palabra de Dios dice, en este caso él puso, no hurtes, no robes, cuando tú le enseñas a la gente a robar o le dices a las personas que está bien que no honren, por ejemplo, como ellos decían, a su padre, a su madre, si lo que iban a hacer era darlo como ofrenda al templo. Entonces, por un lado, ellos invalidaban la ley y por otro lado, la hacían cumplir para su propio favor, para su propio beneficio. Entonces, eso era lo que pasaba con ellos. Entonces, Pablo le está diciendo, tú no puedes decir que no se hurte y tú hurtas. Tú no puedes decir que no se ha de adulterar y tú adulteras, y muchos de ellos hurtaban, muchos de ellos adulteraban. Tú que abominas los ídolos, entonces cometes un sacrilegio al estar enseñando algo que tú no estás viviendo. Y muchas veces se puede correr el peligro de enseñar, de predicar la palabra de Dios y todo lo demás, pero no estar viviendo lo que la palabra de Dios nos está enseñando y nos está hablando a nosotros que debemos vivir y modelar delante de Dios. También de labios me honran, pero su corazón está lejos de Dios. Es una de las cosas que nosotros tenemos que dar testimonio, ¿verdad? Como lo que tú estabas hablando de que ellos, realmente ellos no daban testimonio porque ellos, me hizo recordar, ¿verdad? Cuando sanó a una mujer o un hombre que tenía no sé qué, sanaba, ya lo que estaba enfermo, la mujer que estaba encorvada. Y ellos se ponían bravos porque según Jesús no guardaba la ley, ¿verdad? Que era el sábado. Pero Jesús le habló a ellos y le sacó lo que había dentro de su corazón y le dijo a ellos, pues ustedes si tienen un buey y asno, y le pasa un accidente a esos animales, ustedes los sacan el día de reposo. Entonces el Señor decía, más soy yo, que soy más grande que el día de reposo. Entonces lo que quiero dar a entender es que ellos hablaban pero no cumplían, no practicaban. Y ese es el mensaje, Tatiana, de que el Señor quiere que nosotros, ¿verdad? No solamente nosotros seamos oidores de su palabra, sino que también practiquemos su palabra. O sea, ellos hablaban de hurtar, pero no se hurtaban. Ellos hablaban de adulterar y no adulteraban. Yo pienso que eso tiene que ver con lo que es el testimonio, el carácter de cómo debe ser una persona cristiana. Entonces, hoy en día estamos viendo malos ejemplos, hoy en día estamos viendo cosas que realmente, ¿verdad? Crear todo lo que tú estás hablando, de que tenemos que vivir, ¿verdad? La palabra de Dios, tenemos que hacer, tenemos que vivir en lo que estamos hablando, tenemos que practicar la palabra de Dios. Creo que es importante, Pablo, por eso que les quería recalcar a ellos, que tú estabas diciendo, en la ofrenda a los padres, ellos se enseñaban que había que honrar a padre y a madre, pero después decía a los hijos, a nosotros debemos ofrendar al padre. Entonces sería una doble moral aquí esta tierra. O sea, realmente no estaba viviendo lo que estaban hablando. Entonces yo creo que es importante, ¿verdad? Que nosotros podamos, ¿verdad? Ser no solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Entonces él está precisamente hablando, ¿verdad? Ellos eran enseñadores, conocedores, pero no eran hacedores de la palabra del Señor. Entonces, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Ellos se jactaban de la ley, de una ley que ellos no podían cumplir. Pues el Señor les habló duramente, dice, ustedes no quieren cargar a la gente, quieren poner sobre las personas pesadas cargas que ni ustedes mismos han podido llevar. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Y es cuando no te damos testimonio, como tú dices, cuando no vivimos la palabra de Dios, la gente que no conoce a Dios comienza a blasfemar a Dios, comienza a decir, yo no creo en ese Dios. Pero mira cómo es esa persona que dice que es cristiana, mira cómo es ese hombre que dice que es cristiano, mira cómo es
ella que dice que es pastora o evangelista o es maestra o es profeta o profetisa, cómo es esta persona. Nos damos cuenta de que muchas veces, en la mayoría de los casos, a la gente no le importa cuánto conozcamos nosotros de la palabra de Dios, y está bien estudiar la palabra de Dios. Ahora mismo estamos estudiando la palabra de Dios, ahora mismo estamos exponiendo la palabra de Dios, pero lo más importante es modelar la palabra de Dios. Lo más importante es aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Y qué pasaba con los religiosos en este tiempo? ¿Qué pasaba con los fariseos? Que ellos enseñaban, que ellos conocían, se jactaban de tener la luz y el conocimiento, pero no aplicaban esa luz y ese conocimiento a sus vidas, de tal manera que muchos gentiles lo que hacían era blasfemar a Dios. ¿Y cuántas personas hoy no blasfeman el nombre de nuestro Señor Jesucristo por causa de muchos que se dicen ser llamados cristianos, pero que con su comportamiento dictan mucho del ejemplo que se debe dar de un verdadero cristiano? Escuchaba yo en esta mañana un video de una pastora muy reconocida, que ella decía cómo es posible que nosotros vengamos a Cristo, que nosotros digamos que tenemos a Cristo en el corazón y no hay cambio, no hay ningún tipo de transformación. Ella decía, y sigues hablando como hablabas en el mundo, sigues pensando como pensabas en el mundo, te sigues comportando como te comportabas en el mundo, sigues tomándote las mismas fotos como te las tomabas en el mundo, sigues viviendo de la misma manera como vivías en el mundo. ¿Cómo puede ser que tú dices que eres cristiano y que has recibido a Cristo y sigues de la misma manera como cuando no lo tenías? Entonces, hay que dar testimonio, porque son estas cosas lo que hacen que la gente sea incrédula, que la gente diga, no, yo no creo en eso es un relajo, ¿verdad? Eso no es verdad, eso no es cierto, porque lamentablemente, amados hermanos, hay que decirlo, a la gente le gusta justificarse delante de Dios, no les gusta ver muchas veces los buenos ejemplos, que los hay, porque hay muchos buenos ejemplos en los cuales se puede mirar y a los cuales se puede seguir, pero muchas veces no quieren mirar esos ejemplos y miran estos ejemplos muchas veces para autojustificarse y decir, bueno, es que por eso yo no soy cristiano. Ah, no, para ser así, mejor yo no me convierto, porque para estar jugando a la iglesia y para estar como está fulano, que está entre sale, o está viviendo una doble vida, pues yo prefiero ser como yo soy mejor. Entonces, pero eso no te va a justificar, no va a justificar a nadie delante de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la salvación es individual, la salvación es colectiva. Dios nos hace el llamado individual y Dios va a juzgar a cada cual individualmente. Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste con el mensaje del Evangelio? ¿Qué hiciste con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Y no le vamos a poder decir, es que mi vecino, es que mi mamá, es que mi tía, es que mi prima, mira que ellos, el Señor te dice, la salvación es individual. Tu prima, tu tío, tu mamá, tu sobrino no murió por ti en la cruz del Calvario. Fue Jesús el que lo hizo. Y Jesús es el que nos hace el llamado en el día de hoy. Versículo 25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Mire, la circuncisión era señal de pacto que Dios le dio a Abraham. Y esa señal era una señal externa, ¿verdad? Que los hacía diferente a los demás pueblos, de tal manera que ellos llamaban a los demás pueblos incircuncisos, porque ellos estaban circuncidados. Era una señal de pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Pero aquí Pablo, el Señor a través de Pablo, está yendo más allá y está diciendo, aunque estés circuncidado, si eres transgresor de la ley, de nada te sirve tu circuncisión, porque ellos se jactaban de su circuncisión,
ellos se jactaban de ese pacto que Dios había hecho con ellos, pero Pablo está diciendo, pero si no cumples la ley, de nada te sirve que estés circuncidado. Tu circuncisión entonces viene a ser como si estuvieras incircunciso. O sea, si estás circuncidado y transgredes la ley, es como si fueras un incircunciso. Por eso dice, tu circuncisión viene a ser como si fuera una incircuncisión, aunque estés circuncidado. Si pues el incircunciso, que son los gentiles, guardare las ordenanzas de la ley, no será servida su incircuncisión como circuncisión. Y esto es tremendo lo que Pablo está diciendo aquí, porque está echando por tierra todo lo en lo cual se basaban y se jactaban, ¿verdad? El pueblo de Israel, el pueblo judío. Ellos se basaban y se jactaban en su circuncisión, en el pacto que Dios había hecho con ellos, en la revelación de la palabra de Dios que no cumplían. Pero Pablo está diciendo, pero si tú tienes revelación, conocimiento de la palabra, pero no la cumples, tu circuncisión viene a ser como incircuncisión, eres un incircunciso espiritualmente hablando. Sin embargo, aquellos que son incircuncisos, ¿verdad? Exteriormente, como los gentiles, que no son circuncidados, si cumplen lo que dice la palabra de Dios por medio de Cristo, porque solamente por medio de Cristo, aquellos que hemos sido llamados, ¿verdad?, a ser pueblos del Señor, no siendo judíos, solamente por medio de Cristo nosotros podemos cumplir la ley, la cumplimos en Cristo. Entonces Pablo está diciendo, si los incircuncisos cumplen la ley, entonces ellos vienen a ser considerados delante de Dios como circuncisos, espiritualmente hablando. Ellos vivían una religiosidad, sí. O sea, que todo lo de ellos era externo. ¿Cuántas personas hoy en día, verdad, viven de esta manera en religión? Hay mucha gente que es religiosa, que nada más piensan que es externo, es lo que va a salvar. Cuando la Biblia habla de lo externo, es que tú debes cuidar lo externo, porque lo de adentro sabemos que lo externo, una persona no puede ver una persona necesariamente, ¿verdad? Pero siempre lo que está dentro se ve bien, está afuera. Entonces ellos tenían ropas largas, eran hombres que si tú lo veías eran, wow, todo el mundo tenía que eran hombres de Dios, ¿verdad? Que cumplían la ley, pero realmente estaban lejos de Dios, estaban separados de Dios, no vivían para Dios, eran personas que tenían una religiosidad, no tenían amor, no tenían compasión, no tenían empatía por las personas, veían solamente lo exterior de ellos, lo exterior, y lo que da lo exterior, porque dice que la abundancia del corazón habla la boca, y según lo que ellos hablaban, tú te dabas cuenta que realmente ellos vivían una religiosidad. Entonces hoy en día vemos eso. ¿Cuántas veces personas, verdad, ministros, piensan que nada más todo lo externo? ¿Y qué pasó lo que hay dentro de ese ser humano? Como lo decía, lo estaba diciendo Pablo, ustedes dicen que guardan la ley, que son peores, son peores que los incircuncisos. Pero ustedes dicen que están limpios, y realmente los no están limpios. Vivían una vida, se llama una doble vida. Eso es lo que decía aquí, es una doble vida. Ellos no ¿verdad? De lo que ellos hablaban o de lo que ellos profesaban. Entonces ese es el problema, ¿verdad? Que el Señor quiere también que nosotros también estemos limpios, tanto por fuera como por dentro. Que no es lo que es calor de la tierra, sino lo que es lo que sale, ¿verdad? Es lo que sale, entonces, de la boca. Entonces son cosas que nosotros tenemos que vivir, ¿verdad? Vivir para Dios y una vida que agrada a Dios, porque yo puedo dar una apariencia de que vivo, pero que realmente estoy muerta. Entonces eso es lo que el Señor estaba hablando, de que hay personas que tienen la letra escrita, de que hay personas que viven la palabra de Dios, pero
están muertos espiritualmente. Y eso era la vida de los fariseos, eso es la vida de los sacerdotes, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere en esta noche. Que si tú estás viviendo una vida de religiosidad, me decirte que la religión no te va a llevar a ti, no te va a llevar a nada. La religión no salva. Lo que salva es una relación con Dios. Eso es lo que carecían ellos, Tatiana. Ellos no tenían una relación con Dios. Y por lo tanto, como ellos tenían una relación con Dios, vivían una vida religiosa. Pero hoy te invito a ti, si tú has vivido una vida de religiosidad, déjame decirte que el Evangelio no es religión, que el Evangelio es el poder de Dios transforma, y que el Evangelio cambia, que tiene que ver un cambio. Y todo eso que Pablo está hablando también, tiene que verse la transformación en tu manera de vestir, en tu manera de hablar, en tu manera de conducirte, en cada área de tu vida. Tú tienes que dar ejemplo. ¿Qué te parece, Diana? Excelente, así mismo es como acabas de decir, no solamente vale lo externo, ellos se jactaban de lo externo. El Señor Jesús habló duramente acerca de su ropaje externo, ¿verdad? Usaban largos ropajes, que eran personas que se basaban solamente en su apariencia externa, pero dentro de su corazón y de su alma había adulterio, había hurto, había celos, había envidia, había toda clase de malos pecados, ¿verdad? Que transgredían la ley, que traspasaban la ley del Señor. Entonces ellos se habían acostumbrado a esconderse detrás de su apariencia externa. Y eso pasa con muchos cristianos, ¿verdad? La apariencia externa no solamente es lo que nos ponemos en ropaje físico, ¿verdad? Sino también puede ser que podemos considerar lo externo como un ministerio, algo que estemos haciendo para el Señor. Eso también puede ser lo externo. Y muchas veces nos arropamos en eso y pensamos es que yo estoy sirviendo a Dios y yo estoy bien porque estoy sirviendo a Dios, yo estoy bien porque estoy haciendo esto o lo otro para Dios, cuando también es importante de que nosotros nos autoexaminemos a nosotros mismos y veamos si realmente estamos haciendo de la manera como Dios quiere que nosotros seamos. Aquí el Señor estaba llamando la atención fuertemente a esto y estaba dando, digo yo, en la yugular a los religiosos de la época y le da en la yugular a los religiosos de la época de hoy y nos llama la atención a nosotros para que no caigamos también en religiosidad. No hay temor, no hay temor porque ¿qué hace un cristiano yendo a una cantina? ¿Qué hace un cristiano diciendo palabras obscenas o hablando vulgaridades? ¿Qué hace un cristiano, verdad? Que lleva Biblia, que usa saco, que está comportándose como un impío. Entonces eso es lo que Pablo está hablando. ¿Qué hace un cristiano? Un cristiano que está casado, buscando amiguitas en las redes sociales. O sea, son cosas que la gente busca, ¿verdad? Yo creo que si Pablo estuviera en ese siglo XXI, Pablo estuviera igual que nosotros. Igual que nosotros, porque Pablo era un maestro, él exhortaba, amonestaba y confrontaba también en la verdad. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día y que muchas personas se escuden en lo religioso, ¿verdad? Llevando un traje largo o llevando una Biblia, diciendo yo soy cristiano, pero viven en adulterio, pero todavía no está casada, estás unida, estás unido. Todavía, ¿verdad? Todavía sientes deseos con un sexo. Entonces, son cosas que Pablo está hablando allí, que muchos de ellos, ¿verdad? Que todavía se tenía que usar la ley. Yo creo que es importante que usted sepa y usted entienda que la palabra de Dios confronta, que la palabra de Dios corta. Pero es una cosa, no solamente ella corta, también ella es sana. También. Y eso es lo que trae la palabra de Dios. La palabra es como medicina. En lo que medicina lo que trae
también sale. Eso es lo que estaba pasando, Tatiana, con los sacerdotes, con los fariseos, ¿verdad? Que no vivían la palabra de Dios, ¿verdad? Que no era, o que solamente su vestimenta era simplemente lo exterior, pero no vivían en su interior. Había cosas que realmente Pablo debería tratar, ¿verdad? Con ellos, ¿verdad? Y que ellos entendieran de que ellos realmente estaban bien delante de Dios. Entonces él explica una comparación de quién es el verdadero circuncidado, el que lo es externamente o el que lo es en el corazón. Entonces él da ese ejemplo, ese contraste que decía, vuelvo y repito, si eres circuncidado pero transgrede la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y si eres incircunciso pero cumples la ley, entonces tu incircuncisión viene a ser circuncisión delante del Señor. Entonces, sí, pues, dice el 27, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces, Pablo está hablando aquí del pueblo del Señor, está hablando aquí de la iglesia del Señor. Dice, y el que físicamente es incircunciso, claro, no de los gentiles, pero guarda perfectamente la ley. Entonces, ¿cómo un gentil puede guardar perfectamente la ley de Dios? Solamente por medio de Cristo. Nosotros somos declarados justos, somos proclamados justos por medio de Cristo. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo está diciendo, ni el que físicamente es incircunciso, o sea, los gentiles, pero guardan perfectamente la ley por medio de Cristo, te condenará a ti que con la letra de la ley, que tienes la letra, que tienes el conocimiento de la ley y que tienes la circuncisión, pero eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esto es tremendo porque Pablo el Señor lleva al apóstol Pablo a otro nivel. La circuncisión y el ser judío va más allá de actos externos, sino que lo que realmente, o sea, estas cosas eran tipo de lo que realmente significan para Dios. Entonces lo voy a leer de nuevo. Sino que el que es judío, el que lo es interior, en el interior. O sea, que todos en cierta forma somos judíos en el interior, y la circuncisión es la del corazón. O sea, nosotros hemos sido circuncidados por medio de Cristo cuando Él quitó de nosotros el cuerpo de pecado, el cuerpo pecaminoso, así como externamente se circuncida y se quita un pedazo de carne de aquel que es circuncidado. Entonces también nosotros, cuando venimos a Cristo, la carne nuestra es crucificada, el viejo hombre, juntamente con Cristo. Ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Ahora somos judíos en nuestro interior. Y tenemos la circuncisión en el espíritu, en nuestro corazón, no en la letra. Tenemos ahora un mejor y nuevo pacto, porque el antiguo pacto no cambiaba a nadie. El antiguo pacto no podía transformar a nadie, no podía transformar al ser humano. Por eso que años tras años se repetían los mismos sacrificios por el pecado, porque la gente volvía nuevamente a la misma cosa y todos los años tenían que volver a los mismos sacrificios.
pero Cristo murió una sola vez y para siempre, para que nosotros pudiésemos ser limpios de todo pecado y ser libres de la esclavitud del pecado. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino que todas estas cosas no vienen de los hombres. No hay ser humano alguno que se pueda jactar delante de Dios y decirle a Dios, bueno, esto me lo gané yo, esto lo merecí yo, esto me lo dio Dios porque yo me lo merecía, sino que la alabanza es para Dios. Vamos a leer el versículo 3, el capítulo 3, por favor, ya vamos a entrar entonces al capítulo 3, que está bien interesante también. Vamos a leer el 3, de 1 al 8. Pueden ver que es una persona que está conectada pero le damos la bienvenida que está conectado y que vamos a ver también en el querido para compartir la enseñanza. Dice qué ventaja tiene el circuncisión o de qué apoya la circuncisión de toda manera. Primero, ciertamente que ha sido confiada la palabra de Dios, pues que se alguno de ellos su fidelidad habrá hecho una fidelidad de Dios. De ninguna manera se dice liderazgo de los motivos como está escrito para que sea justificado. En tus palabras, sino que la justicia sea resaltada, la justicia de Dios que de él será justo. Dios será castigo hasta de él. Hablo como hombre, de una manera de no puedo como variable al mundo, pues convencida de la verdad de Dios sobre todo cuanto lo he ordenado a los pecadores. ¿Y por qué no decir cómo si nos calumnia y cómo algunos de la condenación está afirma que nosotros decimos vamos mal? No estás usando los ojitos. Gloria a Dios. Entonces, el versículo 3, capítulo 3, dice que ahora Pablo comienza a decir qué ventaja tiene pues el ser judío, porque alguien puede decir, bueno, entonces que no valió nada el ser judío. ¿O qué aproveche la circuncisión después de esta exposición de Pablo, donde él iguala a los gentiles y a los judíos y los pone en el mismo nivel? Dice Pablo, ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice. En todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. A pesar de todo lo expuesto anteriormente por Pablo, no es su intención denigrar en ninguna manera lo que Dios o al pueblo que Dios escogió, que eso era su propio pueblo, que era el pueblo judío. No era la intención hacerlo, sino que él está diciendo que claro que vale mucho el ser judío y claro que aprovechó mucho la circuncisión porque Dios confió al pueblo de Israel la palabra de Dios. Dios confió al pueblo de Israel su palabra, su ley. O sea, no podemos menospreciar tampoco al pueblo judío. Tenemos que tenerlo en estima, entendiendo de que Dios ciertamente a ellos les fue confiada la palabra. Dios les dio esa bendición tan grande de confiarles la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Entonces, Pablo está diciendo, aunque muchos de ellos fueron incrédulos, aunque muchos de ellos pecaron, aunque muchos de ellos se fueron a los baales, a la idolatría, y no tuvieron a Dios en cuenta, eso no nulifica la fidelidad de Dios. Y es lo que dice la palabra del Señor, dice, aunque nosotros fuéramos infieles, Él sigue siendo fiel, Él permanece fiel. Entonces, de ninguna manera,
antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Dios es veraz. Dios es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. La verdad es Cristo. En Dios no hay mentira, no hay cambio, ni sombra de variación. Antes sea Dios veraz, dice la palabra. Y todo hombre mentiroso, si uno va a escoger entre la palabra de Dios, de lo que Dios ha dicho, y lo que dicen los hombres, uno tiene que escoger la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es verdad, porque Dios es veraz, porque Dios no es mentiroso. El hombre es mentiroso, el hombre miente, el hombre se equivoca, el hombre falla, pero Dios no se equivoca, Dios no miente, Dios es veraz, como está escrito, para que seas justificado por tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Eso está en Salmo 51:4. Allí el salmista, que es David, reconoce la justicia de Dios, la veracidad de Dios. O vivimos en un tiempo en que el ser humano quiere desprestigiar a Dios, como si eso se pudiera. Quiere hacer creer o pensar que Dios es un Dios injusto o es un Dios lejano. O otros dicen, no, es que Dios no existe. La Biblia habla claramente que esas personas son personas necias. Dice el necio en su corazón, no existe Dios. Entonces nosotros tenemos que tener claro que Dios existe y que Dios es galardonador de aquellos que le buscan, aquellos que se acercan a Dios. Tienen que creer que Dios existe, porque no podemos recibir nada de Dios si no creemos. Todo lo que recibimos es por fe. Le decía yo a unos jóvenes, si tú no crees por el gusto que tú estés aquí o estés escuchando, si no crees, Dios no puede hacer nada por ti. Dios no te puede ayudar. Dios no puede hacer nada por los que no creen. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será Dios injusto o será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Entonces, aquí Pablo está diciendo algo tremendo. La justicia o la injusticia del hombre resalta la justicia de Dios. Nosotros podemos hacer ese contraste, ¿verdad? De que Dios es justo. Él dice aquí, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. La justicia de Dios, ¿verdad? Es resaltada por medio de la injusticia humana. No significa que Dios creó al hombre para que fuera injusto, para que su justicia fuese resaltada, sino que significa que ya que el hombre pecó, ya que el hombre desobedeció, esa injusticia de Dios es tan perfecto. Si el hombre no hubiese pecado, gloria al Señor, estuviéramos con Él en perfección. Pero aunque el hombre pecó, aún ese pecado de ese hombre, esa injusticia de ese hombre, sirve para que nosotros nos demos cuenta de que Dios es justo. ¿Cómo sabemos que Dios es justo si no viendo el mal proceder del ser humano? En ninguna manera, dice, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Porque Dios es justo. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. En otras palabras, Pablo nos está yendo profundo y él está diciendo, yo no conocería la verdad de Dios si no hubiese la mentira. Si no existiera lo verdadero de Dios, o no existiera lo falso, ¿cómo yo me iba a dar cuenta de qué es lo verdadero? Y entonces es lo que él está diciendo allí. No, pero entonces si Dios necesitaba, entre comillas, que fuéramos injustos, o necesitaba que nosotros fuéramos pecadores para él mostrar su justicia y para él mostrar su gloria, entonces ¿por qué Dios nos juzga? Pero es que Dios no necesitaba
no necesitaba que el hombre pecara ni fuera injusto para él mostrar su gloria y para él mostrar su verdad y su veracidad. Pero ya que el hombre pecó, ya que el hombre es injusto, pues la justicia de Dios prevalece sobre toda injusticia humana. Y por qué no decir, dice, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Miren, las palabras del apóstol Pablo eran tan profundas que habían personas en el tiempo de Pablo que habían tomado sus palabras para tergiversarla y muchos estaban diciendo, no, pero si Pablo lo que está diciendo es que nosotros tenemos que hacer mal, tenemos que pecar para que entonces vengan las cosas buenas. Mira cómo tergiversaban, y Pablo decía que estas personas iban a caer o estaban en condenación, dice, cuya condenación es justa. Estas personas habían desviado a muchos, diciéndole, bueno, como dicen algunos, una vez salvo, siempre salvo. Peca el cuerpo, pero no el alma, ¿verdad? O no el espíritu. Así que hagamos males para que de Dios tengamos bienes. Como decía la palabra de Dios, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que abunde el pecado, pues, para que entonces la gracia de Dios sobreabunde. Por eso no es lo que Pablo o la palabra de Dios estaba enseñando, sino que el mal proceder del ser humano resalta la santidad de Dios. Resalta que Dios es santo. Cuando el hombre peca, cuando el hombre roba, cuando el hombre asesina, cuando el hombre se comporta de la manera que no debe, resalta que hay un Dios que está en contra del pecado, en contra de todas esas cosas, en contra del robo, del hurto, en contra del asesinato, en contra de todo lo que es malo delante de la presencia de Dios. O sea, el mal proceder de Dios resalta la santidad de Dios. Mientras más malo sea el ser humano, más nos damos cuenta que Dios es bueno y que Dios es santo y que Dios no se lleva con ninguna de esas cosas, ¿verdad? Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Vamos a leer del 9 en adelante. No hay justo. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda ni quien busca a Dios, todos se desviaron, ahora se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay quien quiera uno. Jesús abierto su garganta, continuó en engaño, ni un ácido, ayudado a inspirarlo. No que cayó de maldición y amargura, que sienta cultura para llamar sangre, que dan su desventura, hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de todos, pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por la sola de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley se mucho del pecado. Es tremendo esto. Es tremendo. Hasta el 20. Estaba cerrado. Ah, ok, ya. No hay justo. Somos mejores que de ninguna manera. Hemos acusado a los que cortan a pecado. Está escrito, no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Amén. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
hasta el 20. Así es, gloria al Señor. Esta lectura, amén. Cierra ahí tu micrófono, Mirna. Tremenda lectura de la palabra del Señor en Romanos. Estamos leyendo, amados hermanos, el libro de Romanos capítulo 3. Vamos por el versículo 9. Entonces continúa el apóstol Pablo aquí hablándonos, y Dios a través de él, de su Espíritu Santo, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Y la idea y el objetivo de esta palabra, de esta exposición, de esta disertación, era para demostrarles a judíos y a gentiles que todos estábamos bajo el mismo paraguas de pecado, que no había unos que eran más pecadores que otros, sino que todos hemos pecado. Como está escrito, la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Eso es importante porque hay personas que se creen justos delante de la presencia de Dios. Hay personas que dicen, yo no soy pecador. Veía el testimonio tremendo, poderoso de un hombre que es una eminencia, un hombre judío, que es una eminencia, no sé cuántos doctorados tiene, no sé cuántos libros, cuántos reconocimientos tiene este hombre. Él era judío, sin embargo tuvo un encuentro con Jesucristo y él afirmaba, Jesús es el Mesías, siendo judío. Pero él decía que cuando se le confrontó con la palabra y con la palabra pecado, él decía, pero yo no soy pecador, yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo no hago nada malo. Hay personas que pueden pensar así. No, yo no soy pecador. Pecador es el que está en la cantina, no sé cómo le dicen en otros países, en el antro, sí, en el boite o en la mala vida. Pecador es aquel que anda en drogas, en alcohol, en prostitución. El pecador es aquel que anda matando, robando. Pero, amado hermano, la Biblia dice, amigo que me escucha, que no hay justo, no hay ni siquiera uno. Nombre a la persona que usted considere más buena de la tierra, la persona que usted considere, entre comillas, la más santa. Dice, no hay justo, dice la palabra, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que el ser humano por sí mismo no busca a Dios. El ser humano por sí mismo, mire, si usted ahora mismo tiene un impulso por buscar a Dios y por las cosas de Dios, no proviene de usted mismo, proviene del Espíritu Santo de Dios que está tratando con usted y trata con el ser humano cada día de nuestras vidas. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay ser humano de que diga, bueno, yo quiero buscar a Dios. No. El que dice yo quiero buscar a Dios es porque el Espíritu Santo le está impulsando, el Espíritu Santo está obrando en la vida de ese hombre, de esa mujer, le está jalando, le está animando, le está impulsando a buscar a Dios. Dice, todos se desviaron, todos. Hasta María, la madre del Señor Jesús. Todo, la Biblia dice que no hay justo, ni uno, no hay uno justo. Todos se desviaron, todos. En cualquier idioma, todos se desviaron. Y ahora se hicieron, ¿qué? Inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Eso está en Salmos 14:1. Está citando cada Salmos 14:1 al 3. Y Salmos 53, del 1 al 3. Búsquelo. Dice, no hay ni siquiera uno. Hay personas que se consideran justas, que se consideran buenas. No, eso no es conmigo, eso es con el de al lado. Eso es con el vecino, la vecina de al lado. Eso no es conmigo porque yo soy demasiado de buena. No se da cuenta que el creerse demasiado bueno o buena también es pecado. Es pecado de orgullo. El creer que no es pecado
el pecado. Entonces, la Biblia dice, sepulcro abierto su garganta, con sus lenguas engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios. O sea, el hombre está lleno de engaño, el hombre está lleno de veneno, su boca está llena de maldición. ¿Cuánta gente no habla siempre maldiciendo, diciendo palabras oeces, diciendo palabras obscenas, hablando doble sentido, dando rienda suelta a los deseos pecaminosos por medio de su boca? Usted se da cuenta cómo hablan las personas, pero ellos se creen muy religiosos. Ellos dicen, sí, es que yo tengo a Dios en mi corazón, pero no hay un cambio y no están dispuestos a cambiar, no están dispuestos a rendirse a Dios. No es que yo tengo mi religión, yo tengo a Dios desde pequeño, a mí me bautizaron, yo soy cristiano, pero no viven conforme a la palabra. A que nadie es perfecto. Ustedes se creen perfectos, ustedes creen que son de Dios, que tienen, como algunos, que creen que tienen a Dios agarrado de la mano. Hay personas que creen, así dicen, que tienen a Dios agarrado de la mano. La verdad es que todos somos pecadores. La Biblia dice que todos somos pecadores, sí, pero existe una diferencia entre aquel pecador que se arrepiente y cambia y busca ser cambiado y transformado, en aquel que sigue siendo la misma persona. La Biblia habla del nuevo nacimiento, que hay que nacer de nuevo. Dios se lo dijo a Nicodemo, tú tienes mucha religión, conoces la palabra de Dios, eres un erudito, conoces, pero tienes que volver a nacer. Tienes que tener un cambio en tu mente y en tu corazón que produzca un cambio de actitud y de acciones de tu parte. Entonces el Señor aquí está hablando de los seres humanos, dice, su boca es sepulcro abierto. Hay personas que nada más que hablan de 10 palabras, 11 son obscenas, lo que quiere decir que todos hablan con obscenidades, con doble sentido, con palabras de insulto, con veneno de áspide hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Cuántas veces, verdad? Vemos todos los días que alguien muere asesinado por alguien mata, asesina, comete homicidio, comete feminicidio. Esa es la acción. Él está hablando, la palabra de Dios nos está hablando acerca de las acciones del ser humano que está en pecado. Está hablando que ninguno es bueno, ¿verdad? Y hay gente que se cree que son buenas porque como están casados, de una sola mujer son fieles, pero en pornografía, pero engañan a su esposa, pero roban. Viven una vida que piensan que, bueno, pues que viven bien o que tienen su familia, pero nada más una cervecita no es nada. Hay otros que son peores, hay otros que toman y que son borrachos y se autojustifican, ¿verdad? Se autojustifican, que es la palabra. Entonces, la Biblia habla, Tatiana, aquí en Romanos 3:29 dice, por cuanto todos pecaron, todos estamos instituidos de la gloria de Dios. Entonces, eso es lo que nos está hablando a nosotros esta palabra, de que no hay ninguno que se escape. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Lo podemos ver, Tatiana, que los bebés todos nacimos en pecado, ¿sí? Y por medio de Cristo es que nosotros podemos recibir esa redención y esa salvación. Pero sí nos está hablando Pablo diciendo, no hay ninguno que sea justo, no hay ninguno que sea bueno. Y cuántas personas hoy se creen que son buenas. Y como tú estabas hablando, personas que hablan cosas horribles por su boca, usted lo ve en las redes sociales, maldiciendo a unos con otros, hablándose mal de unos de los otros. Esas son cosas que realmente Pablo le está dando a entender a ellos que están mal. Todo esto, Tatiana, tiene que ver con el testimonio. Todo esto tiene que ver con el carácter de la persona y con la vivencia, ¿verdad? Con Dios, ¿verdad? Si usted no tiene una relación con Dios,
Entonces realmente usted va a caer en lo que está hablando Pablo, en lo que es la religiosidad. Pero si usted dice, ¿sabe qué? Yo voy a dejar el pasado, voy a dejar la doble moral, la doble vida, y usted dice, yo voy a seguir a Cristo, se tiene que ver ese cambio y se tiene que ver esa transformación. Yo creo que eso es lo que el Señor quiere, que por medio de esta palabra, de esta enseñanza, ¿verdad? De que usted pueda rendir su vida por completo a Cristo, de que usted puede ser transformado y cambiar, que Cristo realmente cambia y que realmente le transforma. Escuchaba a un cantante que él decía que Dios lo amaba en esa situación de cambio de sexo que él hizo, y que él era cantante cristiano y que ahora él hizo la transición y ahora es transgénero, y que ahora tiene una relación, ahora lo ha dicho a todo el mundo que él tiene una relación con alguien, con un hombre, no sé. Entonces, es realmente que estamos viendo que las cosas están cada día están peor, porque él está diciendo que Dios lo ama en esa situación que él está, o sea, que Dios me ama, Tatiana. Y Dios lo ama, pero no ama, Tatiana, el pecado. Entonces, esa es la situación de que nosotros estamos viviendo hoy en día, que no hay ninguno bueno, ni nosotros. Todos nosotros tuvimos que aceptar a Cristo, arrepentirnos y aceptar a Cristo como Salvador personal. Es tremendo esta enseñanza del libro de Romanos porque nos enseña el estado original del ser humano, lo que es el pecado y la depravación. El ser humano no quiere aceptar que es pecador y que lo que él hace es inaceptable ante los ojos de Dios. Dios nos ama no tal cual somos, sino a pesar de lo que somos. Y nosotros tenemos que tener eso claro. Dios es santo. La Biblia dice que todos nosotros nacemos en esta condición, lamentablemente, separados de Dios. Nacemos en pecado. Y aquí se está describiendo lo que es el hombre en pecado. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Alguien dirá, pero yo no he matado a nadie, pero si han insultado. Si han insultado, la Biblia dice que el que insulta a su hermano es como si lo hubiera matado, el reo también de asesinato. Entonces, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Así está el ser humano, en contienda, en pelea, los unos con los otros, peleándose de tantas formas y de tantas maneras. ¿Por qué? El versículo 18 dice, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se ha perdido el temor, el respeto por Dios. Antes, cuando alguien venía a Cristo, era respetado. Hoy día muchas veces es irrespetado, es asesinado, muchas veces encarcelado como en muchos lugares. Veía yo un video allá en Egipto, los hermanos estaban pidiendo oración porque estaban arrasando, estaban quemando toda una comunidad cristiana en Egipto. Mis amados hermanos, eso está ocurriendo en nuestros días, en el día de hoy. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. No hay temor delante de los ojos de Dios, pero déjeme decirle que ante los ojos de Dios la muerte de sus santos no pasa desapercibida. Y tarde que temprano la justicia de Dios va a caer sobre esta tierra. Dice la palabra del Señor que la sangre de los hermanos, de los cristianos que ha sido derramada sobre la tierra, y la tierra misma que ha abierto, ¿verdad?, su boca para tragar la sangre de los hermanos derramada. Esta tierra gime y un día los juicios van a venir sobre la tierra por todo lo malo que ha acontecido, que ha hecho el ser humano desde Adán hasta el día de hoy. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, todos estamos bajo la ley de Dios, judíos y no judíos, judíos y gentiles. Todos estamos juzgados o vamos a ser juzgados bajo ese estándar de la ley
de Dios. Eso dice la palabra, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque no hay ser humano que pueda cumplir la ley, porque la ley es espiritual. No hay nadie que la pueda cumplir. El único que la cumplió fue nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado, y eso es muy importante. Por medio de la ley es que yo me entero que hurtar es malo, porque la Biblia dice no robarás. ¿Cómo yo sé que matar es malo? Porque la ley dice no matarás. ¿Cómo yo sé que tal cosa es incorrecta? Porque la palabra de Dios dice no lo hagan. Exactamente, no lo hagan. Entonces, así yo me doy cuenta de que lo que estoy haciendo no va conforme a la voluntad de Dios. Es como, el ejemplo que yo pongo es como alguien que va en una carretera, va a 100 kilómetros por hora. Lo que está haciendo no está bien, pero mientras no haya una ley que diga que él no puede ir a 100 kilómetros por hora, no hay ningún tipo de sanción ni ningún tipo de transgresión. Aunque lo que él está haciendo no es correcto, no hay una ley que diga, mira, aquí solamente a 50 kilómetros, a 60 kilómetros por hora. Si no hay esa ley, él puede ir a la velocidad que sea, aunque esté mal, aunque no esté correcto, pero no hay culpa, no hay culpabilidad, no hay ningún tipo de sanción por esa falta. Pero en el momento en que hay una ley que dice que aquí nada más puede ir a 60 kilómetros por hora y él va a 100, entonces el policía tiene toda la autoridad, porque hay una ley. Mira, señor, usted iba a 100 kilómetros por hora y aquí dice que usted nada más puede ir a 70. Usted acaba de transgredir la ley, porque por el conocimiento de la ley se conoce el pecado. Si no hay ley, no es que no haya pecado, no hay conocimiento del pecado. ¿Ves? Entonces, hay que tener eso muy claro. Entonces, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es que se conoce el pecado. No es que existe, el pecado existe antes de la ley, existe antes de la ley, pero el pecado se conoce como pecado por medio de la ley, porque hay una ley que dice que eso está mal y que eso no es correcto. Eso es importante. Vamos a leer del 21 al terminar el 3. La justicia es por medio de la fe. No se escucha, hermano. La justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Por cuanto todo pecado está instituido de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y que él justifica al que es la fe en Jesús, donde pues está la jactancia que es excluida por cual la ley, por la de las obras, no sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Es Dios solamente Dios de los judíos. No es también Dios de los gentiles, es también de los gentiles. Porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los sin circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La justicia es por medio de la fe. Se me escucha bien a través del audífono. Gloria a Dios. ¿Ven? Vamos ya para la parte final, ¿sí? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora,
Pablo está poniendo de manifiesto que tanto gentiles como judíos necesitan o están bajo el mismo paraguas, el pecado. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, Dios manifiesta su justicia, testificada por la ley y por los profetas. O sea, Dios testificó acerca de su justicia a través de la ley. ¿Cómo yo sé que Dios es justo? Por medio de su ley. La ley que él dio es justa, es santa, es pura, y por medio de sus profetas. Pero ahora Dios manifiesta la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esa justicia que él manifestó o que él testificó, mejor dicho, a través de la ley y a través de los profetas, ahora él lo manifiesta a través de Cristo, de Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Y él vuelve y repite lo mismo, no hay diferencia, porque los judíos pensaban que había diferencia, que ellos estaban por encima de todos los seres humanos, que ellos estaban como en una categoría más santa que los demás. Y él le está diciendo, la palabra de Dios nos está hablando, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, la palabra dice todos, no que fulana, no, todos, no que vengan, no, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando alguien era comprado como esclavo, era esclavizado, se le permitía a un familiar volver a comprar a esa persona, pagar un precio para que esa persona volviera a recuperar su libertad. Eso fue lo que hizo Jesús con nosotros en la cruz del Calvario. Él nos redimió. Estábamos esclavos del pecado, de Satanás, del mundo. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar y nos compró a precio de sangre, nos redimió, nos puso en libertad. Por eso dice la palabra de Dios, mantén la libertad en la cual has sido hecho libre y no vuelvas a estar nuevamente en esclavitud. Porque antes éramos esclavos, pero ahora somos libres en Cristo. Dice, por medio de su gracia, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Tenemos fe en que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado, para manifestar que su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados que ocurrieron antes del sacrificio de Cristo. El Señor los toleró, sabiendo que en un futuro esos pecados iban a ser juzgados en la cruz del Calvario y pagados por Cristo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Esto es tremendo. Dios testifica de que Él es justo a través de los profetas y a través de la ley, y manifiesta su justicia a través de Cristo. Y por medio de Cristo nosotros somos justificados. ¿Por qué? Porque Él nos redimió, Él nos compró a precio de sangre, y por la fe en Jesús y en la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario, nosotros somos justificados delante de Él, con la mira de manifestar en este tiempo que su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde está el orgullo? ¿Dónde está el creerte que tú eres justo o que tú tienes algún tipo de derecho? Dios tiene que darte a ti algún tipo de reconocimiento. Queda excluida, dice Pablo. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras?
No, sino por la ley que de la fe. Por medio de la fe nadie se puede gloriar. La Biblia dice que somos salvos por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Está preguntando Pablo. Se lo pregunta a los judíos, se lo pregunta a los gentiles. ¿Solo Dios es Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Y eso es importante aclararlo porque quizás había muchos judíos y aún lo hay hoy día que piensan que Dios solamente es el Dios de ellos y solamente le pertenece a ellos. Pero no, la palabra de Dios dice que Dios es Dios de todos. Es Dios de los gentiles también, ciertamente de los gentiles, porque Dios es uno. Significa que Dios es el único Dios, no existe más Dios. No existe un Dios para los gentiles y un Dios para los judíos. Dios es uno. Solamente Él es Dios, no hay otro. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, Pablo está diciendo, no es por las obras de la ley, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que tanto judíos como gentiles, ninguno va a ser justificado por la ley, sino por medio de la fe. Tanto judíos y gentiles son justificados. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? Pregunta Pablo. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y eso es tremendo. A mí me gusta mucho el libro de Romanos, porque por medio de la ley, dice, significa que la ley, porque creemos con fe, significa que eso invalida la ley. No, la confirma, porque Cristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y nosotros por medio de Cristo somos justificados, somos declarados justos, como si cumpliéramos la ley. No cumplir, no es que la cumplamos, sino por medio de Él somos justificados. Y eso es tremendo. Dice, la fe no invalida la ley, la fe justifica, la fe confirma la ley. Confirma que la ley es justa, que la ley es santa, que la ley es espiritual, que la ley es de Dios, que la ley revela la justicia de Dios, testifica de la justicia de Dios. Eso es tremendo, tremendo. Este capítulo 3 del libro de Romanos, yo no sé si muchos se han gozado con este capítulo, pero ha estado tremendo, ha estado poderoso. Y yo espero que muchos lo puedan ver, si no ahora en vivo, pues será en diferido, que muchos puedan pues disfrutar de este capítulo 3, que también vamos a subir en YouTube, en Lumbrera a mi camino, pan de vida. Si no se ha suscrito, pues suscríbase a Lumbrera a mi camino. Amén. Así que damos gracias al Señor por este lindo mensaje de la palabra de la cual estamos hablando del libro. Yo sé que Él ha sido, verdad, de gran edificación para cada uno de nosotros. No por obras, somos por todo este capítulo ¿no me oyes? ¿Está abierto? Ah, ok, sigue hablando. Este capítulo del cual nosotros leímos, yo creo que desde el principio, después siguió el capítulo 2, 17 en adelante, capítulo 3, no habla de Jesús. Jesús es el único que te puede salvar, Jesús es el único que te puede liberar, Jesús es el único que puede sanar tu corazón, es el único que puede cambiar, transformar las vidas de aquellos que voy a hacerla de aquí, verdad, no conocen a Dios. La única manera de que tú puedas hacer es la única manera de cambiar, de transformar, quizás, verdad, si no podemos cambiar
tratado y no he hecho nada de cambio. Lo estás haciendo por tu propia fuerza, lo estás haciendo en tu carne. Déjame decirte que es el único que puede ayudar, que puede hacer que tu vida sea cambiado de cambiar de tinieblas a su luz. Es el único que liberarte, sacarte de esta cárcel espiritual y traerte a la liberación. La palabra de Dios es una palabra ya estoy hablando de esta noche, que el Señor quiere hablar en tu vida, quiere traerte nuevo a tu vida, traer salvación a tu vida, quiere traer cambios a tu vida. La única manera, ¿verdad?, es recibiendo a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Él es el único, ¿verdad?, que puede, ¿verdad?, enviar de tu vida muerte a vida. Entonces vamos a hacer una oración de fe. Tú todavía no has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal. Te has sentido solo, sola. Déjame decirte que Jesús está allí contigo esperándote nada más que tú le abras la puerta de su corazón. Él es la puerta. Él es la puerta. Lo que Pablo estaba hablando en esta palabra es que Jesús es el único en el cual nosotros podemos recibir esa salvación y que podamos entender que no es por los méritos, por talentos, habilidades que podemos encontrar la salvación. Bueno, que yo sea muy buena, que tú puedas, es simplemente a través de Cristo. Todos estamos en la vida de Cristo, es el único que puede traer a ti esa salvación cerebral y felicidad. Amén. Y vamos a hacer esta salida, todas Jesús. Creo que es el Hijo de Dios, que moriste en la cruz para rescatarte de pecado, para restaurar al Padre. Equipo ahora apartado de mi egoísmo y de todo aquello de mi vida que no te agrada. Te elijo a ti, me entrego a ti, recibo tu perdón y te pido que tomes el lugar que te corresponde en mi vida como mi Salvador y Señor. Ven y reina en mi corazón. Lléname de tu amor y de tu vida y ayúdame a ser una persona verdaderamente amorosa, una persona como tú. Restáurame, Jesús. Vive en mí. Ama a través de mí. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, si tú aceptaste a Jesús como salvador personal, si hay alguien que se apartó también y quiere reconciliarse con Jesús, solamente tienes que decir: Señor, me reconcilio. Señor, te pido perdón y regreso a la casa de mi Padre. Y Él te estará esperando con los brazos abiertos, como hizo con el hijo pródigo. Pero si hay alguien que no conoce a Cristo y hizo esa oración, déjame decirte que el Señor Jesús entró en tu corazón. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. 4 cosas. Habla con Dios como si tú hablaras con tu mejor amigo. 2, ve a una iglesia donde se te habla que Cristo sana, sale y viene otra vez. Y según los evangelios, ¿verdad? Está el evangelio de Lucas, de Marcos, de Mateo y de Juan. Amén, San Juan. Allí vas a poder, ¿verdad? Como ese, ¿verdad? Ese evangelio de Juan, ¿verdad? Es más sencillito, ¿verdad? Ahí vas a poder entender y tener más conocimiento, pero no significa que los demás no lo vas a leer. Después que termines con este evangelio de San Juan, vas a poder leer los demás. Y vas a poder conocer a Dios como tu Padre Celestial, que te ama, a Jesús como el Hijo de Dios. Vas a enamorarte más de Jesús, de sus habilidades, milagros y, ¿verdad?, enseñanzas que nos dio. También vas a poder también conocer al Espíritu Santo como nuestro amigo, como nuestro guiador, el que convicciona, el que convence al mundo del pecado. Y 4, amén, testifica lo que el Señor ha hecho en tu vida. Amén y amén. Tatiana, para terminar, ¿verdad? Puedes orar, ¿verdad?, por esta tremenda palabra
Amén. Amén, gloria al Señor. ¿Me escuchan bien? Gloria a Dios. Le doy gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder, pues, compartir esta palabra poderosa. Romanos capítulo 3, parte del capítulo 2 y el capítulo 3. Y vamos a estar orando, dándole gracias a Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos enseña, Señor, que tú no haces excepción ni acepción de personas. Tu palabra nos enseña que tú no te impresionas por las apariencias externas, Señor, sino que tú, Señor Dios Todopoderoso, quieres que nosotros seamos realmente cambiados y transformados desde dentro hacia afuera, Señor. Padre, gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario que nos redime, Señor, y nos compró a precio de sangre. Gracias por esa sangre que nos limpia de todo pecado. Nosotros hoy afirmamos que tenemos fe en su sangre, fe en su sacrificio, Señor. No es por obra, Señor, para que nadie se jacte en tu presencia de que merecía algo de parte tuya, Señor. Yo te doy la gloria y la honra a ti porque tú has sido bueno, Señor. A darnos, Señor, tu palabra, Señor. Todopoderoso, al permitir que Jesucristo viniera a esta tierra a pagar el precio por nuestros pecados. Señor Dios Todopoderoso, porque Dios, que todos estábamos perdidos, todos necesitamos de ti. No hay nadie en este. Necesito el perdón de Dios. Yo no necesito ser perdonado. Yo no necesito pedirle perdón a Dios, porque todos hemos pecado, Señor. Padre, pero gracias que, Señor Dios Todopoderoso, que por medio del sacrificio de Cristo somos reconciliados contigo nuevamente. Te damos la gloria y la honra a ti por permitirnos, Señor, compartir tu palabra. Y pedimos que esta palabra, que esta enseñanza corra, Señor. Que esta enseñanza llegue a quienes deben de llegar, Padre. Sean de bendición y de edificación a todos aquellos que la escuchan. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, ayudado, ¿verdad? Hasta aquí el Señor nos ha ayudado a vencer. Amén. Así que agradecemos al Señor por aquellas personas que nos vieron o lo van a ver en diferido. Le bendecimos, le amamos. Y sigamos adelante, ¿verdad? Compartiendo la palabra del Señor. Si usted no pudo escucharla, escúchela de nuevo y lo pueda compartir. Amén. Estamos en Facebook. Estamos en Lumbrera, también tenemos nuestro grupo de Lumbrera Mi Camino Pan de Vida, tenemos esta página Lumbrera Mi Camino Pan de Vida, amén, y también lo pueden ver en YouTube, amén. Tenemos Romanos, empezamos con el libro de Romanos y cada vez o cada versículo se pone cada vez más poderoso, cada capítulo se pone más poderoso. Así que bueno, no tiene sin más, ¿verdad? Nos despedimos, ¿verdad? De esta plataforma, más nunca de la presencia del Señor. A mí agradecemos, ¿verdad? A todos los que se conectaron y a todos los que nos van a ver en diferido. De nuevo, un abrazo a la distancia. La invitación que le envié para el miércoles de más arriba, donde vamos a seguir, si así Dios lo permite, con este poderoso estudio. También le invitamos el día de mañana, que tenemos también la palabra poderosa del Señor. Esta vez le toca nuevamente a mi hermana Mirna y vamos a estar también vamos a entrar en el grupo Lumbrera Mi Camino. Si usted no se ha suscrito, pues suscríbase. Y si Dios lo permite, pues vamos a estar escuchando una poderosa palabra y también entrando en el tiempo de oración y de intercesión. Estamos en los últimos tiempos y tenemos que mantenernos orando e intercediendo delante de la presencia de nuestro Dios. Recuerde que la oración eficaz del gusto tiene mucho poder. Puede mucho. Hora de Panamá. Y que pasen, que tengan una excelente noche y tengan un feliz descanso. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Dios les bendiga.